buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la noche de hoy vamos a tener como centro de nuestro programa el análisis y discusión de un tema complicado que les pido le presten la mayor atención. Nuestro único objetivo es que usted tenga la mayor cantidad de información científica objetiva posible para que, como siempre les pedimos, al final saque usted sus propias conclusiones, pero al final, después de haber recibido la mayor cantidad de información posible, como dije anteriormente. ¿De qué vamos a estar hablando en la noche de hoy? De la marihuana. El cannabis es la droga más consumida del mundo. Para los científicos, el cannabis se ha convertido en una herramienta de exploración del cerebro, un utensilio tan inesperado como apreciado. Originario de las montañas indias y chinas del Himalaya, el cannabis sativa se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las ceremonias rituales por sus virtudes terapéuticas. Con más de 160 millones de consumidores, es la droga ilegal más extendida en el mundo. Y para acompañarnos en la noche de hoy está alguien que para mí es un honor siempre recibirlo, que yo diría que es parte ya de los 20 años de este programa, que es muy recordado por históricos programas que hicimos aquí, por él, ¿no? Y sobre todo por lo que aportó en conocimiento. A mí en lo personal me ha aportado muchísimo. Un gran ser humano, miembro de la Academia Cubana de Ciencias, doctor, dirigió el Centro de Adicciones muchos años en el Hospital Psiquiátrico. Me refiero al doctor Ricardo González. Doctor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Darío. Doctor, vimos esta introducción de qué es la planta, pero a mí me queda una duda. La marihuana es cierto que se da de manera silvestre, sola, no, sin que se cultive, ¿es cierto eso? Totalmente cierto, desafortunadamente, porque en todos los países hay esa facilidad de producirla, en cierta forma disimular el cultivo, porque se parece inclusive a otras plantas. Y es una de las drogas más consumidas a nivel mundial, millones y millones de personas. Ahora, en los últimos años hemos leído en la prensa, en distintos continentes, en distintas realidades, cada vez se lee más esta noticia. Se legaliza el uso de la marihuana en una provincia o en un estado o en un país. Se legaliza, se lucha por la legalización, se pide la legalización, etc. De esas noticias, de esa información, yo he sacado algunas preguntas que son los argumentos que usan los que defienden la legalización de la marihuana. Vamos a comenzar por esto. Se dice, legalizada la marihuana de uso médico. Se argumenta que la marihuana tiene un uso médico porque es una especie de analgésico o que ayuda a aliviar los dolores y que es más sana, por ejemplo, que la morfina, porque no tiene ninguna sustancia artificial ni tiene química. Y entonces se habla de la marihuana medicinal. ¿Qué hay con eso? Desde hace más de 6.000 años se está usando la marihuana con propósitos médicos. Pero antes no había el desarrollo farmacológico que existe hoy en día. Se está usando para diferentes trastornos y hay reportes, en cierta forma algo anecdóticos, de diferentes efectos positivos sobre la salud, que en casos desesperados había que tomarlo en cuenta, pero no para generalizar su uso en la forma global de la sustancia. Pese a mi tierna edad, yo fui de los médicos que en el servicio rural utilicé las hojas de digitalis purpúrea para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y había algunos resultados positivos, pero era tremendamente tóxica hasta el punto que llegó a valorarse suprimir ese medicamento natural. Después se estudió profundamente la situación, se aisló el principio activo, se eliminaron los principios negativos
se purificó, se ensayó, se comparó con otros fármacos y hoy es la digitoxina o la digoxina. Son variantes que han surgido de esa planta, pero eso ha llevado un proceso profundamente científico y ha salido un medicamento más de los muchos que aporta la naturaleza. Ahora, déjeme ver si lo entendí bien. Usted me dice que hace miles de años se usaba, cuando no había una industria farmacéutica, cuando no había medicina. Un poco el razonamiento es que con lo que hay hoy, hay cosas mucho menos dañinas y tóxicas para esos efectos que puede tener. ¿Es así? Esa es la esencia. Y además, muchos elementos absolutamente inocuos que pueden tener esos mismos efectos y que se derivan de la marihuana. Es decir, yo no pienso que es honesto que un científico diga que porque una sustancia se deriva de una droga que crea problemas serios, se puede objetar el estudiar esa sustancia para obtener, pero la forma en que se ha usado hasta hace muy poco tiempo es mandando fumar a la gente la marihuana, está consumiendo todos los aspectos negativos. Se ha estudiado mucho eso actualmente, se sabe que hay diferencia entre la marihuana de antes y la de ahora, la marihuana sintética inclusive, la marihuana hembra, la marihuana sin semilla. Esto ha sido una explosión de conocimiento en los últimos 10 años sobre todo, hasta el punto que los especialistas que trabajamos en este campo a veces nos resultan novedosas muchas informaciones científicas, pero ya son ciencias constituidas. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Que se estudie, como no, ¿quién va a objetar eso? Eso es lo más humano. Además, ¿qué ha pasado antes con otras sustancias? Por ejemplo, los opiáceos, los derivados del opio naturales y los sintéticos. Se han podido aislar principios que no crean problemas y que ayudan infinitamente a las personas. En esto de comparar la morfina con la marihuana, incuestionablemente si se lograra un producto de menos poder adictógeno que la marihuana, porque hasta hace poco tiempo se decía que tenían poco poder adictógeno, pero la especialista, la lideresa mundial en este campo, que es Nora Colbock, que es la directora del Instituto Nacional de Adicciones y Drogas en Estados Unidos de América, tiene un equipo de trabajo que se las trae y ha estado trabajando en ese campo y ha demostrado que eso es una falacia, es decir, es un mito. La marihuana sí produce dependencia, sobre todo en las personas que la consumen 2 y 3 veces a la semana. El riesgo de hacerse esclavo de la marihuana es mayor que el del alcohol y eso está demostrado, ya eso es ciencia constituida. Pero cuando yo empecé a leer sobre la marihuana no estaba establecido que fuese así. La línea era que era una sustancia inocua que no creaba grandes problemas. Sí crea grandes problemas. Nada más le voy a hablar de un gran problema. Las conductas absolutamente impredecibles con una tendencia agresiva extraordinaria y muchas veces de consecuencias fatales. Eso lo hemos visto en la práctica y lo hemos leído y lo hemos visto en pacientes de diferentes países. Y eso es una realidad, y lo dijo un farmacólogo francés en 1973. Él consumió la droga para poder reportar lo que estaba sintiendo, un hombre brillante. Y entonces, entre las cosas peligrosas que señaló fue los impulsos irresistibles, que no había manera. Pero lo nuevo es que esos impulsos irresistibles se manifiestan justamente en el estado que se ve en las películas, donde la persona bajo influencia de la marihuana muestra una expresión de pacificidad, de benevolencia, de satisfacción con la realidad. En ese momento es donde aparece, con eso solo, y además con lo que uno ha visto en la práctica, se las trae una sustancia. Por eso hay que purificarla. Bueno, si se descubre cuál es el elemento que determina esa respuesta, bueno, pues se elimina eso, se puede hacer una molécula limpia. Eso no hay quien lo objete en el mundo. El que lo haga, en mi criterio, Pero no se ha hecho. No se ha hecho. Ni se ha logrado. No, lo que se está haciendo hasta ahora es, en el mejor de los casos,
es un concentrado de marihuana, que es toda la planta, llevado al laboratorio nada más para concentrarlo en un jarabe, en gotas o en atomizaciones nasales. Ahora, se habla también, o se habla no, se ha leído, uno ha visto que en otros estados y provincias o regiones se ha autorizado el uso de la marihuana recreacional. Lo dicen así, recreacional. Esa es para recrearse, no para uso médico. O sea, que la puede comprar cualquiera para recrearse. ¿Qué argumentan? Dicen varias cosas. Una de las que mencionan, que yo la he escuchado también, es que digamos, un estado, una borrachera, vamos a usar esa palabra, si es técnicamente correcta, de marihuana, es menos dañina que una de alcohol, hace menos daño al cuerpo que una de alcohol. ¿Qué usted cree de esta llamada uso recreacional de la marihuana y esta otra comparación que se hace? Yo le diría un refrán español muy viejo que decía que aquellos polvos traen estos lodos. Uno de los factores más importantes, la generalización del uso de la marihuana, está siendo, en mi criterio, el uso indiscriminado de estos beneficios que se reportan, pero beneficios que implican tantos riesgos que hay que perfeccionar esos beneficios y descubrir si son reales y si ocurre en todas las personas, son casos anecdóticos. Eso hay que hacerlo y eso está justo que se haga. Yo estoy plenamente de acuerdo que se haga. Lo que no estoy de acuerdo es que se dé. El contenido total de la planta tiene más de 100 principios activos, todos negativos. Inclusive se ha demostrado que hay dos principios fundamentales: el tetrahidrocannabinol, que es la esencia de la marihuana, y el cannabidiol. Y se ha demostrado algo más en los últimos 5 años. El cannabidiol tiene un efecto que frena las acciones más nocivas de la marihuana. Bueno, pero las sustancias nuevas del campo de la marihuana, del cannabis, tanto naturales como sintéticas, el problema que tienen es que casi no tienen cannabinol. Lo que tiene el cannabidiol está absolutamente ausente. Lo que hay es tetrahidrocannabinol, que es la marihuana en su esencia nociva, dañina. Ahora, usted me pudiera empezar a enumerar esa persona que usa la marihuana de forma recreacional, ¿no? ¿Qué efectos dañinos le provoca a una persona que consuma marihuana, como usted la ha descrito? No es que haya algo que se pueda aislar en un futuro, sino como la consumen ahora. Y si es igual, esa marihuana que se cultiva en organopónicos, etcétera, a la que se da silvestre. A ver, hábleme sobre todo, yo quiero empezar por los efectos. A esa persona, ¿qué le pasa? Bueno, el uso, como se ha hecho tradicionalmente, ha sido reconocido como dañino, y a partir de los años 30 los usos terapéuticos que tenía en las farmacopeas de diferentes países desarrollados, es decir, en el esquema terapéutica que existía, había el cáñamo indio, una serie de derivados de la marihuana. Después se eliminaron porque la ciencia fue demostrando que había más daños que beneficios. Ahora, en el uso recreacional hay algo que es importante conocer. Ese es el más peligroso para la gente joven, para las nuevas generaciones. Y está demostrado, y eso es de los últimos 3 años, 4 años quizás, demostrado fehacientemente que el comienzo de la marihuana, el comienzo del uso, implica más peligro mientras más temprano es el inicio del consumo. Eso está demostrado. Y los jóvenes, los adolescentes, a veces niños de 11 o 12 años que empiezan a esa edad en muchos países ya, pues corren el riesgo importantísimo de disminuir sus capacidades intelectuales en un grado suficiente para impedir el ingreso en las pruebas de ingreso a las universidades de todas las Américas. O eso está pasando en todas las Américas. Produce, por tanto, una demencia temprana en niños menores de 18 años. Después de los 18 años produce otros problemas. Pero ya
ese solo es para quitarle el sueño a cualquiera. Es decir, si un muchacho empieza a consumir marihuana, mientras más temprano lo haga, más peligro corre. Y esos daños son irreversibles. Es como si alguien se demenciara, pero tempranamente, porque, bueno, cuando uno ya es muy mayor, tiene un peligro de perder capacidades. Y la comparación con el consumo del alcohol, que es menos dañina para el cuerpo que un consumo de alcohol. Ese fue también un mito, por eso. Es que los conocimientos sobre esta droga, aunque es conocida hace 6.000 años, los más importantes han trascendido en los últimos 5 años, por lo menos 8 o 5 años. Y entonces entre esos conocimientos aparecen estas cosas. Hay estudios que comparan los efectos del alcohol con los efectos de la marihuana. Un estudio ha demostrado, bueno, un paraestudio, es decir, un meta-análisis, que son estudios de 200.000 personas, ha demostrado que no es así, que el consumidor de marihuana, cuando se sigue durante cortes de 5 años, desde los 18 a los 38 años de edad, eso fue un estudio en Nueva Zelanda, en cada corte que se hace, cuando se compara con dependientes alcohólicos, es decir, alcohólicos enfermos, no el que bebe en exceso sin ser alcohólico, alcohólicos enfermos, comparado con consumidores de marihuana más de 3 veces a la semana, pero no enfermos adictos de marihuana. Fíjense, la comparación le da ventaja a la marihuana. Pues se ha demostrado que el alcohol determina más afectación de la posición global de la persona en la sociedad, salario, barrio de residencia, pertenencia, alojamiento, casa, nivel escolar, respeto de la comunidad, siempre ha estado el consumo de la marihuana más de 3 veces a la semana por encima del consumidor de alcohol, es decir, del enfermo alcohólico. Quiere decir por encima, en este sentido, el resultado es negativo. Está mucho más bajo el consumidor de marihuana que... A ver si le entendí. Quiere decir que todos esos aspectos que usted mencionó, como es apreciación familiar, empleo, trabajo, todos esos aspectos, el consumidor de marihuana en ese estudio es más afectado que el de alcohol. Mucho más Queda afectado. más afectado en todos esos temas. En todos ¿Usted esos los puede temas, repetir? sin discusión ninguna. Es decir, es un estudio de Nueva Zelanda, salió publicado. Y los temas en los que principios de afecta, este ¿cuáles año. son? Bueno, nivel social global, eso se llama en términos técnicos el estatus global de una persona. Está su escolaridad, está su estado civil, si son casados, si tienen hijos, si tienen una familia, está el nivel de su residencia, está el vehículo que conduce, si lo tiene, está el trabajo que ejerce, está si es profesional o no lo es, y está el respeto del colectivo comunitario donde vive. En todos esos indicadores, pero además fue en cada corte que se hizo desde los 18 a los 38 años. En todo, el consumidor de marihuana, y reitero que era consumidor de marihuana más de 3 veces en la semana frente a enfermos alcohólicos, dependientes alcohólicos, es decir, el paciente que se atiende porque está enfermo. Bueno, esa comparación, los que consumían marihuana más de 3 veces a la semana estaban siempre por debajo de los enfermos alcohólicos. Eso es un dato claro. Ahora se pueden hacer esos estudios, pero anteriormente era prácticamente imposible poder estudiar una cohorte de... Otro argumento que los que defienden la legalización usan es que, usted lo mencionó al inicio ya, de manera general, que es una sustancia, que la marihuana es algo que no provoca adicción, que pueden fumar un cigarro hoy, a diferencia del alcohol, que crea una adicción mayor. ¿Cómo es el tema? ¿Es cierto que no provoca adicción? Bueno, esa es una respuesta un poco interesante porque yo diría que en su forma primitiva de consumo, con la marihuana que se cultiva silvestre o qué sé yo, lo que anda por un 3% de concentración de los principios dañinos. Y sin embargo, en los últimos 20 años ha habido un incremento de esos principios dañinos que de un 3% han llegado a 20 y 40%.
Y ha venido... Discúlpeme, eso quiere decir que la marihuana de hoy, a diferencia de la silvestre, ¿cómo es la diferencia? Es mucho más potente en el sentido, bueno, de todas sus virtudes y defectos, pero... Mucho más potente. Pero esa ya ha sido trabajada por el humano, ya tiene otros componentes. Tiene cruces de tipo botánico y tiene variantes que ya son sin semilla, le dicen también marihuana hembra. Y después vienen las modificaciones tecnológicas de tipo sintética, las marihuanas sintéticas, el cannabinoide sintético. Y eso ya está a nivel de un 80% de concentración. En algunos países ya han logrado 80% de concentración en lo que llaman aceite de hashish. Es decir, el hashish normalmente siempre ha tenido más potencia dañina que la marihuana tradicional, la marihuana silvestre, vamos a decir. Hasta el punto que el hashish podía llegar a 15% de concentración. Y el aceite, lo más que llegaba era un 40%. Ahora está habiendo un proceso que saca de la hashish, saca otro aceite todavía más potente que llega a un 80%. Entonces, los que han estudiado esto se han dado cuenta, entre ellos Nora Colbo, que cada vez la marihuana es más dañina porque cada vez también es más potente y que lo que se está consumiendo ahora es mucho más fuerte que lo que se consumía 20 años atrás. Está en el informe de Nora Colbo del Congreso americano. Y el grado de adicción, eso de que usted se puede fumar 2 cigarros y ya no pasa nada, sin embargo el alcohol le crea una necesidad de todos los días tomar. ¿Cómo es eso? Bueno, con los concentrados actuales que se están consumiendo mundialmente, porque esto es desde Alaska hasta la Patagonia, en las Américas esto es un fenómeno. Con eso que se está consumiendo actualmente, también se ha aclarado que es casi el doble de la potencia adictógena que tiene el alcohol. Quiere decir que un muchacho, un joven, aunque sea mayor de 18 años, empieza a consumir marihuana 2 o 3 veces en la semana y se convierte en un esclavo, pero un esclavo de la marihuana. ¿Qué pasa? Y esto es bueno que yo lo comente, Taladrid, porque uno comprende a las personas que apoyan a veces la legalización. Porque, por lo primero que la comprende, porque no han chocado con la realidad, con estos problemas. La mayoría de ellos no saben de estas cosas en el plano clínico. Sí lo saben desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mafioso, de la repercusión que tienen estas cosas negativas. Y es verdad que es importante. Pero la tragedia de la marihuana no es porque propicie las actividades de la mafia, ni porque haya lavado de dinero, ni porque la gente se vuelva multimillonario a partir del sufrimiento de las otras personas. La verdadera tragedia está en la modificación que produce la marihuana en el cerebro de los seres humanos. Cuando, bueno, esto fue hace más de 10 años, pero un padre en su cumpleaños, primera vez que consumía marihuana, bajo los efectos de la marihuana, el hijo de 15 años, el Benjamín de la familia, vino en broma a coger un dulce que tenía en el plato. Y ese padre, en ese momento de aparente pasividad total, sacó un puñal y mató a su hijo. Y ese caso yo lo vi. Y eso está reportado en todos los países del mundo. Ahora, ese caso, por ejemplo, es que el efecto de la marihuana nueva esta tan potente lo llevó a que agredir sí, a es su el hijo. impulso irresistible de que habló Jacques Purot. Ese es el impulso irresistible. El impulso irresistible. Que, por cierto, cuando yo hablo de este tema lo pongo en letras mayúsculas porque en mi criterio es una de las cosas más importantes. Y el otro factor que también ha sido demostrado, y esto es de hace 3 años, Congreso Europeo hace 4 años, ya quedó consolidado por varios estudios, es la determinación de esquizofrenia. Y también está demostrado que mientras más temprano es el inicio del consumo, más peligro hay de que se desencadene esquizofrenia. Ojo, no son las psicosis tóxicas, que afortunadamente son como un estado de embriaguez exagerado que pasa en 2 o 3 días. Estoy hablando
de desencadenar esquizofrenia en personas que tienen cierta predisposición. ¿En qué sentido? Que tienen algunos familiares con esa enfermedad, pero si no consumen una sustancia que desencadene el cuadro, son personas saludables toda la vida. O sea, que en ese caso la marihuana desencadena, pero tenía predisposición. Exacto. Tenía predisposición, pero lo no hay que ir muy lejos, Taladriz. Si yo hubiera consumido marihuana, yo no estaría aquí ahora hablando como especialista en este campo, estaría en otra situación humana, porque hubiera enfermado. Yo tengo predisposición, y eso es frecuente que lo haya, no es que diga es excepcional que alguien tenga una predisposición. Afortunadamente, si no hay otros factores, esa predisposición no se manifiesta nunca. Pero si usted se pone a jugar con candela, se quema. Doctor, usted sabe que hace 20 años empezamos esta odisea, y usted lo recuerda porque usted fue de los primeros invitados a este programa, por suerte para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Una sección que le hemos puesto 20 años, donde usted ve que la gente se ríe de como yo era 20 años atrás y como luzco ahora y todas esas cosas, y que bueno, que la gente la pase bien, aunque sea con eso, no importa. Pero sobre todo personas que han de una manera u otra tenido contacto con el programa, que han estado cercanas por alguna razón, que nos han dado opiniones del programa y los hemos querido hacer partícipes. En este caso, yo le voy a proponer que veamos algo. El multicampeón cubano, Mijaín López, 3 veces campeón olímpico, él y su esposa, porque no lo dice ahí, pero la esposa, si no está puesto el programa, se lo pone. No sé si él estará viendo otra cosa, pero además me lo dijo personalmente la esposa. Y ven muchísimo el programa. Y vamos a ver qué nos dijo Mijaín López en esta sección 20 años. Así que lo invito. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y te nombra vivir. Bueno, nada, soltarle las felicitaciones al programa pasado, Los Desconocidos, por sus 20 años en el aire. Un canal en el cual todo el pueblo cubano se informa de muchas cosas, se hace muchos juegos en los cuales en la televisión, en la casa uno lo va viendo. Y bueno, nada, soltarle de todo corazón, expresarle sentimientos en nombre de todos los atletas cubanos, que sigan haciendo las cosas como lo están haciendo y que sigan dándonos alegría y confianza, ¿no?, a nosotros en el programa de 0 Horas, seguir viéndolo con la constancia que siempre lo hacemos. Bueno, muchas gracias al multicampeón. Y vamos a ver si llega a la cuarta Olimpiada, quién sabe. Y por cierto, doctor, deporte. Esto es una buena forma de canalizar energía, ¿no? Y no recurrir a otras cosas, ¿usted cree? Sí, señor. ¿Le parece? De primer orden, positivo. Bien, tenemos un problema. A mí se me queda casi la mitad de lo que yo quería hablar, intercambiar, preguntarle a usted en este programa. Y se nos acabó el tiempo, el Dios Cronos aquí es sagrado. ¿Usted estaría de acuerdo en regresar la próxima semana y continuar este diálogo? ¿Cómo no? ¿Estaría de acuerdo? Gusto, con mucho gusto. Bueno, como siempre, doctor, tan amable. Lo que sí, lo espero usted entonces y a los amigos televidentes el sábado en Radio Rebelde. Ahí va a estar el doctor, que ha estado en otras ocasiones, teléfonos abiertos, la gente va a llamar, va a preguntar muchísimo, el doctor con mucho gusto, como siempre, va a responder. Sábado, 12:15 del mediodía, 12:15 p.m. en Radio Rebelde. Recuerden, si hay deportes, solamente por FM, si no hay deporte, por las 2 frecuencias. Si usted no tuvo oportunidad de ver el programa y quiere tratar de verlo en un lugar que pueda, o recomendárselo a alguien, o recomendárselo a alguien que no vive en Cuba y lo pueda ver, aquí está apareciendo nuestro canal YouTube. En YouTube usted puede buscar los programas. Con algo de trabajo los estamos subiendo y con ayuda de amigos, y ahí lo puede ver también, lo están viendo en pantalla. Así que ahora sí, doctor, primero, darle las gracias. Segundo, darle nuevamente las gracias por regresar la semana que viene. Y tercero, invitarlo a que, fíjense bien, a ustedes, amigos televidentes, sigan escuchando al doctor en el programa de radio la semana que viene aquí, después en el segundo programa de radio. ¿Para qué?
para que acumulen la mayor cantidad de información posible, para que profundicen en el tema. Y como siempre les pido, al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.